En 10 segundos entenderás por qué esta podría ser la mejor guía para iniciarse en GNU Linux, obviamente desde mi punto de vista. ¿Por qué? No está pensada para ustedes, sino para mí, yo del pasado, luchando con malas guías, comunidades tóxicas. Así que lo siento, pero lo hice con una pizca de cariño extra esta vez. El video es largo, pero ahorrarás tiempo porque en lugar de ver 12 videos de 10 minutos cada uno, te puedo asegurar que te va a sacar el 90% de las dudas mínimo. En este contenido también voy a explicar qué esperar de GNU Linux y algunos mitos y leyendas. Solo un pequeño disclaimer. Está enfocado a personas que quieren pasar de Windows a Linux, es decir, no voy a tener en cuenta los requisitos técnicos. Solo mencionaré cosas puntuales en base a esto, porque cualquiera que venga de Windows cumple los requisitos de casi todos los sistemas GNU Linux. También aclarar que solo mencionaré Linux, no GNU Linux, por practicidad, pero lo menciono porque son dos proyectos diferentes, se necesitan ambos y ambos merecen reconocimiento o ser mencionados. Linux es el kernel, GNU Linux tiene más código que el kernel, ambos son importantes. Bienvenidos a la comunidad de Zombie Digital, comencemos. Aunque no parezca, es crucial la secuencia de encendido de la computadora BIOS, gestor de arranque, kernel y init system. ¿Por qué? Bueno, elegir un sistema operativo GNU Linux implica comprender estas variables, no necesitas saber usarlas ni qué hacen en profundidad. Simplemente saber que existen y qué son, ya van a entender por qué. En GNU Linux, dos gestores de arranques populares son Groove y systemd boot. Groove es configurable pero más lento al arrancar debido a la forma en que lo hace. Systemd boot es más eficiente al arrancar ejecutando menos procesos y en paralelos. Al instalar varios sistemas operativos, Groove usa un solo archivo para las configuraciones, lo que puede complicar la administración porque si se rompe o modifica ese archivo es un dolor de cabeza y deja inutilizable el resto de sistemas operativos también. En cambio, Systemd boot crea un archivo por configuración. Si tu idea es instalar solo un sistema operativo, no te preocupes de esto, de lo contrario consideraría estas diferencias. Tras el gestor de arranque llega el kernel. Hay varios tipos de kernel, la LTS siendo la más estable, incluso que la propia versión de kernel llamada estable. No te preocupes por versiones, usa la predeterminada que venga con el sistema. Las diferencias a grosso modo son que los kernels más antiguos tienen menos soportes para hardware nuevo, los nuevos sí tienen soporte, pero son más pesados y consumen más RAM. Por ejemplo, el 5.1 es ligero, tiene soporte hasta el 2026, es una buena elección, pero no te molestes tanto. Podés tener varios kernels gestionados desde el gestor de arranque que mencioné antes. A veces necesitas varios, muy rara vez, pero puede pasar. Hay un kernel RT para bajar latencias de creación musical, sería el equivalente a ASIO Foral de Windows. Si no sabes de lo que te estoy hablando es porque no necesitas saber nada con respecto a este kernel. Cuando nos metemos en el mundo de GNU Linux te encontrarás con información o recomendaciones que podrían generarte dudas de qué conviene más. La falta de conocimiento puede llevar al miedo y el miedo puede paralizar de tal manera que termines volviendo a Windows por comodidad. Todo lo que estoy y lo que voy a hablar en este contenido es justamente para que sepas un poco más. Esto te ayuda a comprender el grado de importancia de cada cosa y aparte daré una recomendación objetiva de cuál es el sistema que deberías usar al arrancar según mi opinión. Un ejemplo es la elección de un init system, es lo que se ejecuta después del kernel. Esto levanta servicios esenciales para el funcionamiento del sistema operativo como sonido, redes, entre otras cosas. Dos opciones son sysvinit y systemd. Existen también en este apartado muchas más. Sysvinit sigue la filosofía Unix de hacer una cosa pero hacerla bien. Systemd, por otro lado, hace mucho más y ha sido criticado por ser muy complejo, consumir más memoria, incluso es de no ser open source, que eso es falso. Recomiendo usar systemd, está en todos los sistemas hoy en día ya que es el estándar. En gran medida la discusión es más ideológica en ocasiones. Si sos nuevo, no te metas en ideología y usa la que más te conviene a vos. Podés encontrarte con gente que te hable de opciones menos conocidas, lo que puede llevar a buscar otras distribuciones, no te lo aconsejo. Recomiendo sysvinit solo para equipos muy antiguos con poca RAM. Bien, quiero pasar en limpio todo lo que acabo de decir para que no te marees. Gestor de arranque, el que traiga. Kernel, el que traiga. Init system, el que traiga. Seguramente será systemd
Poco a poco vas a ir aprendiendo, no te molestes en saber todo desde el principio y más adelante te voy a explicar por qué. Como dije antes, GNU Linux genera muchas dudas, eso genera miedo y al final no te molestas ni en probarlo. Yo quiero sacarte todas esas dudas de novato para que te animes a probarlo por lo menos. Pero antes de elegir la distro tenemos que saber algún que otro detalle. Los paquetes de instaladores, como quieras llamarlos, son varios como todo en GNU Linux. Es crucial entender los paquetes más básicos. Hay 5 paquetes populares con interfaz gráfica. Los primeros 2 son RPM y Dev, siendo los Dev de Debian y los RPM de Fedora. Arch Linux usa Pacman sin interfaz gráfica, ya van a entenderlo, y estos paquetes no son compatibles entre distribuciones a menos que sean derivadas. Instalar un Dev en Fedora o un RPM en Debian no se puede. Esto complica la distribución de aplicaciones, pero muchos programas de código abierto pueden compilarse e instalarse en cualquier distribución sin paquete. Solo tenemos que compilarlo nosotros. Sin embargo, esto puede ser simple o complejo. Desanima un poco a los nuevos usuarios. La solución son los paquetes universales. AppImage es un paquete simple de entender porque es un portable en GNU Linux, equivalente a aplicaciones portables de Windows. Podés ejecutarlo en cualquier distribución sin instalación, aunque puede ocupar más espacio al incluir dependencias, librerías. Esto último también pasa con Flatpak y Snap. Tanto Flatpak y Snap generan debates en GNU Linux, pero son similares entre sí y diferentes a AppImage. Ambos se integran en el sistema, siendo Flatpak el que mejor se integra. Aparte de esto está la discusión ideológica. Flatpak es un paquete descentralizado y Snap está manejado por Canonical, la empresa detrás de Ubuntu. Flatpak, al instalarlo, pesa mucho más que Snap debido a cómo maneja sus librerías, pero estas librerías las comparte entre aplicaciones ahorrando espacios en cada una de las aplicaciones que instales de Flatpak. Por lo tanto, si instalas una sola y la comparas con Snap, Flatpak pesa mucho más. Pero si instalas varias aplicaciones, Flatpak termina manejando mejor el espacio. También agregar que Flatpak es más rápido al ejecutar y también más seguro, mientras que Snap es el último recurso si no se encuentra otra opción, por lo menos en mi caso. Pero no te frustres con esto. Si necesitas usar Snap, úsalo y listo. Recordá que la prioridad es sentirse cómodo en GNU Linux. Después irás ajustando los detalles. Después de presentar esta información extensa, surge la pregunta sobre qué sistema utilizar. Tras varios años en el mundo de Linux, he desarrollado preferencias por las distribuciones basadas en Debian, incluyendo la propia Debian. Sin embargo, me he encontrado con problemas debido a la forma conservadora en que Debian realiza sus actualizaciones. Debian tiene como un enfoque en actualizar aspectos de seguridad, pero no siempre actualiza el resto de bibliotecas o dependencias. Esto puede generar problemas al instalar una aplicación actualizada. Aunque existen formas de resolver estos problemas, estas soluciones a menudo conllevan riesgos considerables. Para solucionar problemas de dependencias en Debian he recurrido a repositorios no oficiales, es una opción, aunque esto puede ser confuso al principio, no es complicado y generalmente funcionan. Sin embargo, esta práctica puede volver al sistema inestable o vulnerable. A mí nunca pasó. En ocasiones he tenido que añadir repositorios de otras distribuciones para obtener versiones actualizadas de archivos. Sin embargo, esto puede hacer que el sistema deje de ser compatible con otros servicios y en algunos casos hace que el sistema deje de funcionar. Obviamente, cuando vos añadís una repo de otra distribución es un peligro, y si lo haces solamente para actualizar un archivo que ya de por sí no es lo correcto, digamos que lo haces, lográs hacerlo bien, lo ideal es eliminar la repo que acabas de poner de la otra distribución porque podrías hacer un desastre cuando actualices. Debido a estas dificultades decidí probar distribuciones no derivadas en Debian. Fedora fue una opción que consideré, pero también presenta problemas similares a Debian en términos de actualización. Finalmente opté por Manjaro, una distribución con un enfoque de rolling release, pero con ciertos controles para reducir problemas de inestabilidad, aunque no elimina por completo los problemas de los rolling release, los reduce significativamente. Voy a hablar de algunas distribuciones que he usado por bastantes años y la primera que usé fue Ubuntu, Kubuntu y Lubuntu. Aunque son cómodas y accesibles, puede que te arrepientas a largo plazo. En GNU Linux se ve a Ubuntu como el homólogo de Windows. No le recomiendo a largo plazo debido a esto. Zorin OS y Linux Mint destacan por su
facilidad de uso, una atractiva interfaz son muy populares y sencillas de usar, pero presentan los retos que describí antes porque son derivadas de Debian. Fedora es la versión de escritorio de Red Hat, es un sistema conocido como inmutable y que tiene desafíos similares a Debian. Ojo, no son ni parecidos. Incluso Fedora intenta que las apps se ejecuten de manera aislada del sistema. Eso hace que sea un poco más difícil de romperse, pero también genera que consuma mucho más recursos de la RAM. No sé si más que Windows, pero puede que estén muy cercanos. Manjaro, derivada de Arch Linux, ofrece ventajas como la gestión de paquetes simplificada y actualizaciones más completas, pero controladas, y esta fue la distro que estoy usando actualmente hace ya casi un año aproximadamente. Ahora hablemos de entornos de escritorios cruciales para la experiencia de usuario. Empezamos por los más comunes como siempre. Genome y KDE Plasma son los más utilizados. Genome es más orientado a la productividad y consume más recursos y poco intuitivo en general para alguien que viene de Windows. Mientras que KDE Plasma se asemeja más a Windows y es mucho más intuitivo en este sentido. Mate es otro bastante popular, es igual de intuitivo, pero se estuvo actualizando poco, conveniente para equipos de bajos recursos, pero existen mejores en este sentido. Cinnamon, desarrollado por el equipo de Linux Mint, fue popular, pero actualmente puede tener problemas de actualización, como por ejemplo la falta de compatibilidad con Wayland. Ya vamos a llegar a lo de Wayland. XFCE ofrece un equilibrio entre modernidad y ligereza, pero actualmente consume recursos similares a KDE Plasma y como que no termina de tener sentido. Además que KDE es un entorno más redondeado, por así decirlo. LXQT y LXD son entornos ultra ligeros, ideales para equipos con pocos recursos y renunciando a ciertas comodidades dependiendo tu uso, porque quizás no te des cuenta de esas comodidades. Siendo LXDE el más utilizado, realmente es muy ligero y combinado con un sistema con sysvinit como las distribuciones Antix o Low-Cost. Recomiendo Low-Cost por encima de Antix, pero son sistemas que resucitan cualquier PC. Si con esto tampoco levantas, podés irte por Papi Linux. Antes de pasar con lo siguiente, quiero que quede claro la diferencia entre un sistema GNU Linux que requiere más o menos recursos. Básicamente, y para no entrar en mucho detalle, todos tendrán las mismas capacidades y casi el mismo poder para hacer lo que quieras, pero uno vendrá tan capado que tendrás que instalar muchas cosas por tu propia cuenta y no es recomendable para iniciar. Mientras que los que tienen una carga en requisitos más alta tienen un mejor apartado visual, más opciones, mejor personalización, se adaptan mejor a los usuarios. No es una regla que se cumple siempre, pero digamos que es una buena manera de entenderlo y no caer en la falsa creencia que un sistema que pesa más está mal optimizado. No siempre tiene que ver con eso. Por agregar algo más, decir que existen librerías GTK y Qt, te lo simplifico un poco. Es más un problema de los desarrolladores y no del consumidor. Hay más para hablar en cada punto que toco, pero no quiero marear, intento ir al hueso y no explayarme mucho. Acá también hay cuestiones filosóficas e ideológicas, pero no vienen al caso cuando uno recién empieza. Entonces, por si no quedó claro, recomiendo Manjaro como sistema operativo con el entorno KDE Plasma. Las ventajas que he encontrado incluyen no requerir paquetes tradicionales, ni preocuparte por formatos como .deb o RPM. Aunque mencioné que Manjaro tiene solo Pacman y carece de interfaz gráfica, todas las distribuciones tienen métodos para instalar paquetes sin interfaz. Pero también todos, incluido Manjaro, como la mayoría de las distros de GNU Linux, ofrecen una tienda similar a Android, pero con un repositorio particular llamado AUR, exclusivo de Arch Linux y sus derivados. Además incluye Flatpak y Snap. Aunque todo esto viene instalado por defecto, no vienen activados. Todo se puede activar desde la tienda en el menú avanzado de manera gráfica. El AUR en Manjaro es una colaboración comunitaria que brinda paquetes no mantenidos oficialmente por Arch Linux. La tienda de Manjaro usa estas instrucciones para compilar e instalar programas de manera automatizada, y esto elimina la tediosa tarea de compilar manualmente, lo cual era a veces necesario en Debian para usar aplicaciones que no estaban disponibles en sus repositorios. Esto significa que AUR puede instalar prácticamente cualquier aplicación en Manjaro sin importar si la app es de otro sistema GNU Linux o de otro entorno, algo que no pasa en ninguna otra distro. Esto simplifica, ahorra tiempo y evita la necesidad de tocar los repositorios o ciertos archivos y configurar cosas desde la terminal o consola.
lo cual en ocasiones puede ser engorroso. En resumen, Manjaro se mantiene actualizado y ofrece una experiencia más sencilla en general, como la instalación de aplicaciones, evitando compilaciones innecesarias. KDE tiene algo que puede simplificar una cosa más, y es su forma de instalar los drivers de tu tarjeta gráfica. Los reconoce y te da a elegir si querés la versión privativa o de código abierto, y esto es un plus de comodidad, y también permite manejar la instalación de los diferentes kernels desde la propia interfaz del sistema operativo, lo cual es otro plus. Esto igualmente no es exclusivo de KDE, pero es un punto importante saber que también cuenta con esta facilidad. Todo esto está muy bien, pero falta algo primordial para un gamer: servidores que manejen la representación de ventanas y la interacción con dispositivos gráficos. Bueno, esto no es solo para gamer, pero les va a interesar. Podríamos decir que es el equivalente a DirectX de Windows, pero no realmente. Necesitamos un servidor gráfico, normalmente usamos X11, más conocido como Xorg, que es full compatible porque es el que se usa desde hace muchísimos años. Wayland mejora el rendimiento en juegos haciendo que sea más fluido y en ocasiones genera algún que otro FPS también, pero es menos compatible con otros tipos de usos. Lo bueno es que podemos tener ambos y alternar desde el menú de usuarios. KDE y Genome permiten cambiar fácilmente entre un servidor gráfico y el otro. Antes de que te lances a instalar algo, vamos a hablar de algunas cosas que no comparto con la comunidad de GNU Linux, o por lo menos con los que yo he interactuado. Desaconsejo la alocada recomendación de usar Arch Linux para principiantes que algunos hacen. Ojo, podés usar un derivado fácil de usar como Manjaro, pero no vayas directo con Arch Linux porque son dos mundos diferentes completamente. Comparo esto con darle a un marciano opciones para armar un helado. No sabe qué sabores le va a gustar y no sabe cómo armarlo. Es lo menos sensato para empezar con Arch Linux. No todas las afirmaciones sobre GNU Linux son ciertas, no es infalible, puede romperse, no todos los juegos funcionan con mejor rendimiento, no todas las aplicaciones son superiores y gratuitas. Algunas áreas profesionales carecen de aplicaciones alternativas sólidas en GNU Linux. Pero bueno, vamos por parte. No se rompe nunca. Lo primero que me pasó a mí es justamente esto. Me recomendaron un sistema, según esta persona era la panacea, y que era todo súper simple como Windows. Resulta que se rompió en una actualización, le fui a preguntar y me salió con que GNU Linux es para aprender. Si no quería aprender, que siga con Windows. O sea, me dijo una cosa y resultó ser otra. Por lo tanto, sí, GNU Linux también se puede romper. Cada vez mucho menos, pero existe la posibilidad. Por poner un ejemplo, a mí jamás me duró una distribución derivada de Debian, quitando a Debian porque esta sí que nunca me dio problemas, pero las derivadas me dieron problemas todas. Nunca me duraron más que lo que me duró Windows sin romperse. Otro que me está durando bastante es, de momento, ¿no? Es Manjaro, que lo tengo en 4 computadoras diferentes y por eso la recomendación. Esto también depende de muchos factores, no los voy a explicar. Todos los juegos funcionan y encima tienen mejor rendimiento. Esto es una mentira. La gran mayoría de los juegos funcionan. Diría que no baja del 90% y estoy siendo malo con Linux porque creo que es más todavía. Pero lo que no te dicen es que dentro de ese 10% no funcionan juegos que son muy jugados. Generalmente son online y con algún sistema antitrampa. Esto no es culpa de GNU Linux y en ocasiones tampoco de la desarrolladora, sino del sistema antitrampa. Pero aún así no vas a poder jugar algunos juegos online que son competitivos. Con respecto al rendimiento, algunos juegos rendirán mejor y otros peor, y esto puede cambiar incluso dependiendo de la gráfica, los drivers que estés usando en GNU Linux, también si estás usando Wayland o Xorg, o también si estás usando un juego que está traduciendo librerías de DirectX a Vulkan, que no es lo mismo que un juego que directamente se está ejecutando en Vulkan. Otra afirmación es que hay mejores aplicaciones gratuitas en GNU Linux. Esto es parcialmente cierto. Si bien existen buenas alternativas, para la gran mayoría de las personas van a funcionar excelentemente bien. Hay una brecha notoria en profesionales, especialmente de la industria de imagen y sonido, pero la mayoría de usuarios, aplicaciones como GIMP pueden satisfacer las necesidades tranquilamente, pero carecen de funciones avanzadas necesarias para profesionales. Ejemplo, DaVinci Resolve ofrece calidad y capacidad superiores en edición de video y en corrección de colores. No tienen alternativas comparables en GNU Linux. Algunos sugieren que DaVinci funciona en este sistema, pero esto depende del hardware, modificaciones específicas. Comprando la licencia de DaVinci Resolve inclusive no es compatible con todos los formatos de video debido a restricciones de licencias de Linux. También te pueden decir que existe Wine para emular casi todas las aplicaciones de Windows.
No todas funcionan bien, las aplicaciones nativas de GNU Linux suelen ser mucho más fiables y convenientes para los usuarios normalmente. Otra cosa que no estoy de acuerdo es que si usas GNU Linux no puedes usar Windows, y creo que este es el peor de los errores. Al final, con esa idea, las personas que usan Windows no terminan de usar GNU Linux. La idea es que intenten solamente con GNU Linux, quizás no te falte nada y te quedes con el sistema. En mi caso me faltó, como dije, DaVinci Resolve y uso Windows solo para eso, y el resto de las cosas las hago en GNU Linux. Si te pasa como a mí, quizás termines por usar solamente Windows, y ese es un error. Es preferible usar los dos y hacer todo lo que puedas en GNU Linux, y lo poco que no puedas hacer lo dejes para Windows. Al final eso también es sacarle cuota de mercado, hablando en horas de uso. Algunos piensan que esto es algo que no se debería hacer, pero bueno, para mí toda la tecnología es una herramienta. La idea es usarla y que no te use. Por lo tanto, si a vos te resulta cómodo usar dos sistemas operativos diferentes, no existe nada que te lo impida. Mi recomendación, si haces esto, es que uses almacenamientos separados y entres con la tecla de acceso directo al menú de arranque que ofrece la BIOS. En mi caso, cuando inicio la PC presionando F12 se abre el menú de mi BIOS con todos los almacenamientos y elijo cuál quiero usar. Es la mejor manera porque así están realmente separados y es una gran ventaja para profesionales. Y acá podría dar otro consejo: si sos un profesional de la edición de video, del sonido, la imagen, GNU Linux no es para vos. Vas a necesitar usar programas en grupo en ocasiones que en GNU no existen, o te darán muchos dolores de cabeza, como la suite Adobe, por poner un ejemplo que literalmente no existe. Tener Windows para todo lo que es trabajo y Linux para lo que es personal es una gran ayuda para no contaminar tu sistema de virus y que tu sistema de trabajo funcione siempre de manera óptima. No estoy tratando de disuadir a las personas de instalar Linux, aunque en esta parte del video parece que sí, pero quiero ser realista. El mayor problema radica en exagerar que Linux es lo mejor, ya que esto crea expectativas altas. Si convences a 10 personas de que Linux es perfecto y luego enfrentan problemas, se sentirán decepcionadas y hablarán de su experiencia, y créeme, no será nada bueno. En lugar de eso, es mejor ser honesto y convencer a una persona con una comprensión realista de las ventajas y desafíos de Linux. De esta manera la persona estará mejor preparada y no se sentirá engañada. Prefiero convencer a uno que a 10 y después 9 hablen mal, porque al final es contraproducente para la publicidad del propio sistema operativo Linux. Otro gran detalle es que Linux es más seguro y más privado, y esto sí es una realidad y una gran ventaja. La estructura de Linux fue pensada primero en seguridad, después en privacidad y por último el sistema operativo. Esto hace que si un virus afecta al sistema, no tiene mucho que hacer porque le faltan muchos permisos. No es que no existan, pero por la propia naturaleza de Linux es difícil que percuda en el sistema. Si sos de los casos aislados que le puede llegar a pasar, como mucho queda en tu usuario. Eliminás el usuario y listo. Pero no tenés que eliminar todo el sistema operativo como pasa con Windows, que afecta al sistema por completo. Y por las dudas, creo que es obvio, los virus de Windows no afectan en Linux. Al fin y al cabo, un virus es una aplicación malintencionada y las aplicaciones de Windows no funcionan en Linux. Quiero darte un último consejo: antes de que instales un sistema Linux, sea cual sea el que elijas, intenta ir cambiando poco a poco las aplicaciones que uses en Windows por alternativas que estén en ambos sistemas operativos. De esta manera, el día que tengas todas las alternativas que necesites, podés pasar de Windows a Linux y solo te vas a tener que acostumbrar un poco al sistema operativo, pero no a las aplicaciones, y créeme que esto es el mejor tip que te puedo dar, es lo más doloroso. Si haces esto antes de instalar Linux, tenés ya un pie adentro, te lo aseguro. Ahora sí, video bastante tedioso quizás, pero creo que alguno lo va a saber valorar. Gracias por llegar hasta el final, nos vemos en el próximo video.